Bienvenidas y bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un honor, un placer. ¿Y el privilegio es de los dos? Es del invitado. Privilegio. Bueno, también es del invitado. Es posible. Esto es el programa semanal que llega a sus hogares para educar, para crear cultura con sabrosura. Eso lo decía Jackie Núñez del Risco, quien es hoy nuestro invitado al análisis que hacemos de imarcología en nuestro segmento que cada semana tenemos casi siempre un ido a destiempo, como Jackie. Últimamente sí. Jackie se fue a destiempo, un hombre que... Tenía mucho que dar todavía. Tenía mucho que dar, pero además tenía tanta sapiencia que hoy estuviéramos tomando de esa fuente. Bueno, todavía. Dejó un legado, definitivamente dejó un legado. Así es. Y vamos a hablar en nuestro segmento Imarcología de vampiros emocionales. Ustedes se van a dar cuenta que no son los que solo salen de noche. Andan por doquier y están en todas partes. Y a cualquier hora. De ellos vamos a hablar, cómo drenan sus energías, cómo cambian sus principios. Nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, mi diseñador personal, el que Martín Polanco le dijo, vístelo bien, encárgate de él. Trátalo bien. Noel Newman. Y hasta me dijo que lo tratara bien a Noel también. Que él lo quería mucho. Sí, así me decía Martín. Así es. Con él vamos a conversar de su nueva colección, Dulce Cosecha. Rumbo a convertirse, señores, en una marca país. Oye, Martín me decía, ese muchacho tiene talento. Va a llegar y lejos. yo lo veía de lejos así como, bueno, vamos a ver. Y el sábado, cuando puso esa colección Dulce Cosecha, me di cuenta que Martín tenía razón. Con razón le pegó el ojo. Bienvenidos. En nuestro segmento Porte, vamos a hablar acerca de los broches, un poquito de su historia y por qué han tomado tanta relevancia. El mío, mi gallo, inseparables. Gallo de pelea. Me dicen, ¿ese gallo del Partido Reformista? Digo, no, ese gallo es recordando a otro ido a destiempo, mi líder, Joaquín Balaguer Ricardo. Pero ese es otro tema. Nos vamos a comerciales. Y cuando se enciende la luz, cuando los vampiros salen. Reina, tú has sido mi vampiro en algún momento. Cuando yo quiero bailar, por ejemplo, en el show mío día, tú no me dejas. Eso es vampirismo. Yo creo que entonces dentro de los renglones hay vampiros necesarios. O sea, definitivamente. O sea, cuando yo quiero bailar con la chanta y tú me dices que no. Hay que aterrizarte. Vamos al tema. Ok, miren. ¿Qué es un vampiro emocional? Precisamente aquel o aquella que no te deja avanzar, que no se une a tus sueños, que cuando tú se lo cuentas te pone trabas. Es aquel que te hace que te canses, que te drene, simplemente poniéndote trabas. Y yo quiero que usted sepa que los vampiros emocionales regularmente son gente que te caen bien, incluso personas que puedes admirar. Santiago. Personas que cuando tú lo conoces, Santiago, gracias, mi hermanito, gracias. Personas que cuando tú lo conoces, tú dices, wow, qué persona más chula. Lo tenemos en las corporaciones, en las familias, como amigos, como clientes, como proveedores. Porque están dentro de todos esos renglones personales, clientes, amigos, familiares, porque son personas que sin proponérselo, porque no lo hacen a propósito, van drenando las energías, la fuerza, la alegría. Van oscureciéndole el día y el momento a las personas. Y intrínsecamente los vampiros emocionales no son malos. Real y efectivamente ellos no saben. Inconscientemente, pero no es que... Bueno, exacto, no saben las consecuencias de sus hechos. Daño colateral. Lo peor es eso, que a pesar de no saberlo, sí hacen daño. Y usted debe identificar si usted ha sido mordido por un vampiro. Y le voy a dar 3 señales para que usted se dé cuenta si usted ha sido mordido por un vampiro. 1, de pronto, cosas que usted no hacía, cosas que usted era parte de sus principios y valores, usted empieza a cambiarla, porque ese vampiro lo hace y usted empieza a verlo como bien. Le explico, ¿Le explico, Reina?
Usted trabaja en una empresa, entra nuevo, usted es una persona que se acostumbra a irse después del horario porque se queda avanzando, le gusta trabajar un poco más cuando la gente se va. Y ese vampiro le dice, mire, aquí no se puede uno quedar después de las 5. No venga a dañar la No venga a dañar la cosa, que aquí todo el mundo somos cinqueños. Y usted empieza a ver eso como que sí, como que está bien. Comienza a hacer cosas que nosotros no hacíamos Y que no empieza a cambiar. También en algunas ocasiones hasta aspectos de valores, honestidad, puntualidad, sí, entre otras cosas. te van Usted convenciendo. empieza a cambiarlo porque ese vampiro empieza con su conducta a usted como esponja emocional transmitirle una conducta habitual de él que usted la va haciendo suya. Increíble. Cuide si usted a ese vampiro que usted tiene en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, si le está copiando cierta conducta. Por ejemplo, regularmente los vampiros no les gusta hacer fila. Regularmente a los vampiros No les se gusta esperar. brincan el orden porque no respetan. Y ese vampiro, de pronto, sin usted darse cuenta, le está induciendo a que usted tampoco respete el orden. El peligro de los vampiros es porque se parecen mucho a los ratones, que roen y soplan, dicen, y la gente no se da cuenta. Porque ¿dónde viene el vampiro? En la palabra que manipula, en el falso, cuando te dicen un cumplido, Falso cumplido. falsos cumplidos. La manipulación, los vampiros emocionales son expertos en comunicación efectiva y afectiva. Te dicen palabras que a ti te gusta que te la digan, te halagan, a ti te sí, gusta que te pues. halagan, y ese alpiste, ese dulcito que tú vas poco a poco asumiendo, asimilando, te hace comprometedor y comprometido con ese vampiro. Es que son expertos en traer a colisión en el momento, quizás los puntos no tan agradables, para no decir agradables. Te lo sueltan como que un comentario te dije, pero realmente sí que saben en la mayoría de los casos que ese comentario viene cargado de veneno y toda la fuerza y la acción que va dejando en la persona donde Y lo son depositan. expertos, Reina, en decirte, es por tu bien. Así. Yo, si tú quieres, yo no te digo nada. De hecho, a mí no me gusta decirle esas cosas a la gente. Y yo te dije esto, no le digas que yo te lo dije, y te van dejando entaponado, envenenado. Y Te es alejan fácil. de las personas que te quieren, te ponen de manera indispuesta Te con aquellos predisponen. que tú le caes bien. Incluso inventan historia para que tú de alguna forma empieces a ver mal a aquellos que deberías ver bien. Los vampiros emocionales son peligrosos. Pero sobre todo que nunca están dispuestos a hacerte un comentario bonito, ni bueno, ni halagarte, ni levantarte el ego, pero sí rápidamente sueltan toda la parte negativa y destructiva que ellos tienen y que generalmente es letal. Pero ojo, no confunda a una persona que te quiere, que te diga una retroalimentación que a ti no te guste como un vampiro. No confunda a alguien que te ama, que tú tienes cerca, que está pendiente de ti, que te haga una retroalimentación que de alguna forma te lacere porque tú no quieres que te digan ese tipo de cosas. Inconscientemente no sería que hay un vampirito dentro. No, es que la Porque se dice frontera que lo hacen sin darse entre un cuenta. vampiro, la Puede frontera ser muy delgada. es muy delgada entre un vampiro Pues entonces ahí y, está el una, problema. y una persona que te es sincera. Es muy delgada. Entonces tienes que tener, yo siempre digo cuando hablamos de comunicación no verbal y en los entrenamientos, no solo con una idea o una acción tú identificas una comunicación no verbal. De pronto tú estás con los brazos cruzados y te dicen que cuando una persona está con los brazos cruzados es porque está negativa, es porque está cerrada. No, porque si esa persona está con los brazos cruzados y está frente a un aire acondicionado, simplemente tiene frío. Así los vampiros tienen que detectar más de una de sus acciones para identificar si Pero realmente es un para vampiro. que sea una acción debe ser recurrente, porque una persona que te diga algo que no está bien un día, pero una persona te quiera o sea vampiro definitivamente, que esté constantemente. Acaba de dar en la clave, recurrente. Tiene que evaluar más de una acción Sí. para determinar si realmente es un vampiro emocional o si realmente es una persona que te aprecia y te retroalimenta, e incluso son de esa persona que te dice lo que nadie se atreva a decir. Aunque a ti no te guste. Vamos a continuar porque apenas
iniciamos el primer segmento de Imagen Pública Televisión. Si yo fuera usted, buscara lápiz y papel, porque todavía hay mucho contenido. Acomódese y quédese con nosotros. Dentro de la moda, dicen, todo comunica. Y los accesorios han venido a hacer un cambio, una luz. Y es una forma de hablar y de cambiar el estilo a una única pieza. Hoy hablaremos de los broches. Son una pieza con historia y con alma y han venido a ser parte de la elegancia de cada una de las vestimentas. La historia de por qué el broche y por qué a la izquierda simboliza dependiendo de qué manera. Se dice que era de parte romántico, la persona que te regalaba esa pieza como un toque romántico, la mujer se ponía el broche en la parte izquierda del lado del corazón. En la parte emblemática se dice que significa lealtad. En la era medieval era algo que se hacía inconscientemente, pues sujetaban de la parte izquierda los sujetadores donde ponían armas y accesorios. Y hoy, en la parte contemporánea, el broche sigue utilizándose en la parte izquierda preferiblemente, pero hemos visto cómo cambia de lugar dependiendo del accesorio y la necesidad. La hemos visto en los últimos tiempos, en las boinas, en los sombreros, y generalmente lo estamos viendo en esta época de más es más. Ahora no solo uno, se aplican varios, se aplican pines. Lo importante es que entre ellos haya algún tipo de coherencia y algún tipo de conexión al momento de utilizar varias piezas en una sola área. Lo hemos visto tipo pines, la usan en las chanclas, en los zapatos, en los botines. Ahora con el auge que ha tenido las pañoletas, vemos cómo estas se utilizan en las caderas sujetadas con los broches, en los cuellos como forma de bufanda, un accesorio plus para las chaquetas, los trajes para engalanar estas piezas. Y en estos últimos tiempos la usan como forma de camisas o blusas dentro de esta pieza de vestir. También lo podemos encontrar en carteras, en la misma bufanda. Es algo inicial dentro de las chaquetas, que ahí fue inicialmente donde comenzaron. Y hemos visto cómo han ido evolucionando, que antes podían ser piezas icónicas o como sellos legendarios en la parte de la realeza. Y en los últimos tiempos han ido evolucionando, e inclusive los hombres que antes utilizaban una pieza básica. Ahora inclusive en unas chaquetas de un hombre podemos ver flores, piedras, brillantes. Y en los últimos tiempos muchas piezas icónicas como animales. Es como ponerle nuestro sello, pues si tú adoras tu perro, encuentras un broche con un perro, pues un ícono que te identifica. Si tú amas las plumas, ahora se personalizan estas piezas. La idea es que han sido atemporales, la idea es que han sido evolucionando en la forma, con los tiempos en que se requiere y en las formas que se expresa el arte, pero de la forma en que son atemporales, que desde hace muchos años comenzamos a utilizar esos broches y hoy vemos cómo la moda vuelve y retoma. Es una forma del consumismo, piezas que antes se utilizaban, después se van dejando, van muriendo en las pasarelas y llega un momento en que tenemos que volver a los años y traer los temas y las ideas y volvemos a refrescarla con un toque de actualidad. Utilice sus broches, dele luz a su vestimenta, convierta cualquier tipo de vestuario neutro. Usted le da luz, lo cambia, le da vida y le da brillo. Manténgase en la actualidad. Infórmese de qué se está utilizando y sea usted parte de la moda y del hoy. Dele luz a su look con un broche. En lo que me sirve en este vinito, yo quiero recordarles a ustedes que nuestro libro y Marcalogía está en Librería Cuesta, que le va a costar comprarlo para que usted cuando lo lea pueda ponerlo en práctica y lo convierta en sabiduría. Y una persona sabia de los medios de comunicación que durante muchos años nos enseñó a los que lo seguíamos que hay que hacer las cosas sin prisa
pero sin pausa. Pausa. Jackie Núñez del Risco, honor a quien honor merece. Jackie Reina era un amigo, siempre mezcló la sabiduría con el lenguaje popular. Ese era su arquetipo Claro, principal. sabio, el arquetipo del sabio. Una persona que además de la gente reconocer que tenía conocimiento, pero también era afable. Era una persona fácil de tratar. Y esa característica lo llevaban a ser el maestro. Gracias, Porque Santiago. tener conocimiento y afabilidad para transmitirlo y que la gente así lo sienta, ahí es donde está el verdadero liderazgo. Su arquetipo, Jackie Núñez del Risco, nunca fue una persona ni delgada, ni gorda. Tenía una Bueno, contextura física quedaba en más mitad. o menos atlética. De hecho, en esos entonces, las ropas se usaban muy pegadas, los pantalones entallados. Hasta en los muslos Sí, llevaban las ropas. así era. Él llegó a usar tipo campana, que era Sí, en ese claro, tiempo ajustado claro todo, que talle sí. alto y acampanado. Y entonces, Jackie Núñez del Risco vestía siempre de una manera elegante. Elegante en lo informal y elegante en lo formal. Por eso Pero fue un su un fisionomía clásico emocional siempre. era mesomorfo. Mesomorfo. Mesomorfo es aquel que no es ni gordo ni flaco, delgado. que cuida su imagen física, pero también el cerebro principal de los tres cerebros emocionales que tenemos los seres Él era- humanos, es por que eso era se llama muy cerebro muy triuno. analítico, muy Era el crítico siempre fue. neocortés, porque Jackie era un planificador, Sí. Jackie era un pensador, Jackie era una persona que se apegaba a la ética y por eso el cerebro de la neocorteza compara el pensamiento del límbico, que es emocional, y compara el pensamiento del rectílico, que es impulsivo, para tomar decisiones apegadas a la ética, apegadas a las buenas normas, las buenas costumbres. Con esa buena ética comunicó porque fue el orador por excelencia. Él fue que marcó muchas pautas y como comunicador él marcó el estirpe, mantuvo altura siempre en la forma en que comunicaba, como dije, siempre crítico, siempre razonal, siempre justo, como Así es. fue él. Yo siempre digo que Jackie en su arquetipo, además del sabio, que es uno de los arquetipos principales, también tenía el arquetipo del amigo, porque era una persona cercana, como dije anteriormente, pero también aperturada. Yo tengo muchas historias de personas que estuvieron con él de cerca, como Felipe Polanco Boruga, como el mismo Iván Ruiz, Rafael Ventura, entre otros amigos, incluyendo mi gran amigo Rafa Rosario, que me transmitían la calidez de él, pero también era un hombre que no andaba con medias tintas. Si era no, era no, y si era así, era así. No era te gris, ponía o a dar blanco o vuelta. negro. Podía verse muchas veces radical, porque él lo que o era blanco o era negro, él no era término medio y por eso fue determinante cuando opinaba y cuando emitía sus juicios. Pero siempre manejando un lenguaje culto, siempre manejando un lenguaje Llano, sobre llano, entendible, pero nunca un lenguaje soterrado con palabras de alguna forma descompuestas. O sea, Jackie era ese dandy de la palabra. De la comunicación. Y nosotros hoy quisimos Elegante. hacerle ese homenaje en clásico del estilo, porque Jackie Núñez, estés siempre con el Padre. Nosotros desde Imagen Pública te admiramos, desde Imagen Pública te respetamos Brindemos y por desde Jackie. Imagen Pública te recordamos. Salud. Salud. Salud para todos ustedes. De regreso al segmento principal, personal branding. Una marca personal es aquel que construye un legado, es aquel que usted inspiracionalmente dice, yo quiero ser así. Yo un día quiero tener lo que él tiene. Y no siempre se trata de bienes materiales. En ocasiones, incluso de su sapiencia, Sí. de su flow. Flow, dije Y- flow. y muchas veces las personas sí son marcas personales y ellos mismos no lo saben y no se lo Así creen. es, Y así se van es. dando cuenta cuando las personas comienzan a exaltar sus virtudes y a reconocerle a ellos mismos. Con nosotros, ¿Cuánto ha llegado? un amigo
un hermano, un diseñador exquisito, el hombre de la dulce cosecha, Noel Newman. Gracias por esa Noel. hermosa presentación. Noel, primero felicitarte. Felicitarte porque tú en este año estás rompiendo patrones. Conozco muchos diseñadores, sabes que he estado mezclado al mundo del diseño como coach de muchos, y en ocasiones veo que insisten en hacer las mismas cosas, en no innovar, insisten en hacer, a veces por asunto hasta de seguridad. Se resisten al cambio. Hacen lo que la gente compra, hacen lo que tradicionalmente la gente busca. Sin embargo, en esta colección hiciste algo que, wow, o sea, cuando tú lo ves, tú dices, ahí el tipo se quemó el cerebro. Dulce cosecha, ¿de dónde sale eso? Dulce cosecha sale de las raíces de República Dominicana, de la espiga de la caña de azúcar. El proceso de la caña de azúcar tiene una evolución de 16 etapas diferentes. Y eso fue lo que yo quise presentar en esta colección. ¿Y esas etapas tienen que ver con el color de la caña? Sí. Para llegar al color verde con marrón que la gente conoce, Gracias, Santiago. gracias, pasa por esas 16 evoluciones de colores, donde podemos apreciar el verde de esmeralda, azul, el color rojo tierra, el crema. Son bastantes colores que ahora mismo se ven, pero ese proceso completo. Detrás de ti, Noel, tenemos dos dulces cosechas para que la gente sepa qué es lo que Para es que la dulce gente cosecha. sepa. Y tú tienes puesto una Y dulce yo cosecha. tengo una también Digo, puesta. yo quiero recordarle a nuestro público que nos ve siempre que cuando entrevisté a Iván Ruiz, vine con una dulce cosecha. Con la camisa de Ramos que dijo él. No, íbamos a tener un problema porque ya él iba a Él le decir dijo, otra él le cosa. dijo. Pero vi a Iván en una foto con una dulce cosecha. Yo quiero verla, lo he oído, pero no la he visto. Y vi a Aventura con una dulce cosecha. Toda esa gente yo Está quiero verla cosechando. porque yo no lo he visto, pero estoy deseándolo. Yo la por tengo verlo. y la vamos a poner aquí en este programa. Noel, siempre se pregunta como el asunto del huevo y la gallina, que en primero, ¿se nace o se hace? Y hemos determinado que se hace y se nace. Y tú vienes con esas raíces en las venas desde tu padre, que ya venía, que tú creciste viendo la moda, viendo la tabla, las máquinas. ¿Cómo marcó? Usted me permite, antes de contestar, brindar Brindemos. con nuestros invitados, que por favor presente a quien usted invitó con nosotros. Bueno, aquí tenemos a Néstor Liranzo, un cliente y amigo. Tony, un cliente y un amigo también. Tony Cross. Tony Gross. Gross. Salud. Salud. Gracias por Salud. acompañarnos. Gracias por estar Salud aquí. a todos. Ahora sí conteste. Ok, para seguir la pregunta que me hizo Reina. Yo nací entre agujas y hilo, pero mi papá era una persona muy conservadora. Eso de moda para él no O existía. sea, tu papá era sastre. Clásico, básico. Mi papá fue sastre. Mi papá fue sastre. Maestro, no, Sí. tú no me has dicho eso. Para que usted sepa. Lo vamos a entrevistar un día. Exacto. Mi papá fue maestro de La Coruña. No sé si sabe lo que es Las Coruñas. Claro que sí. Ok. Valga el comercial para ellos. Sí, ¿verdad? Y él se forjó de ahí. Cuando él se independiza, entonces para él no salía del cuadrante. Él no salía del cuadrante de lo que era azul, negros, grises y crema. Clásico. Solamente. Y cuando tú querías sacarlo de ese confort, ya había un problema. Entonces, yo nací de esa situación. Vino la rebeldía esa persona. Eso le iba a preguntar, si fue un acto de rebeldía. Papá no quiere salir de ahí y yo voy a romper con patrones diferentes. Es algo que chocamos tanto que los empleados de él fue que llegaron a enseñarme a coser porque Él no quería. No había que no forma. salíamos discutiendo. Noel, ¿dónde te preparas? Empieza con papá. Papá de cierta forma te
transmite algunos conocimientos, incluso el manejo del taller, pero tienes que salir a un nivel más alto. ¿Dónde es eso? Bueno, eso fue la voy a cortar, es una pequeña historia donde mi madre quería que yo le diera un título, le diera un anillo. Yo me graduó de bachiller y ella me dice que yo quiero estudiar. Yo no sabía que yo quería estudiar. Entonces yo negocié con ella, digo, yo me gusta la moda, me gustaría estudiar moda, pero yo no quiero ir a pie. ¿Cómo? Sí, yo no quería Esa ir. fue la primera condición. Exacto, yo no quería ir a estudiar a pie. Entonces ella me dijo, ok, te voy a poner a trabajar haciendo arreglos en el taller y de ahí tú vas a sacar el inicial del carro, yo te voy a ayudar. Y entonces me apunté en el Instituto Tecnológico Comercial, que era un instituto. Yo comienzo a estudiar. Tradicional y exquisito. Yo comienzo a estudiar y como a los 2 años, Mercy hace una evolución de la institución y pasa a universidad. Ya ahí el título era reconocido mundialmente, entonces yo tenía que comenzar de cero. Volver de nuevo porque no hubo convalidación. Exactamente, entonces volví hacia atrás porque yo estaba pensando en un futuro. Y volví hacia atrás hasta que me gradué. Y aquí estamos. Ahí estudiaron muchos de los diseñadores que conocemos. Martín Polanco, Melqui Díaz, Faraón, Janina Sal, Elisa Murató. Unos cuantos. Han salido muy buenos diseñadores. Noel, en la vida, cuando uno va creciendo, tiene momentos donde uno dice, es correcto lo que decidí, esto era lo que tenía que hacer, ¿por qué no hice otra cosa? O este es el país que debí quedarme. ¿Te ha llegado en algún momento esos pensamientos negativos que te frenaron en su momento y que te pusieron a dudar? Siempre tenemos vampiros emocionales. Ajá. Sí. A propósito. A propósito. ¿Y qué te decían esos vampiros? Que yo no iba a vivir de esto, que yo me iba a morir de hambre, que nadie me iba a comprar ¿Cómo? eso que yo hacía, que buscara una alternativa, que eso no me... Y así sucesivamente. Bueno, vamos a permitir que uno de tus invitados te haga una pregunta Y después vamos a la y después vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. ¿Don? Muy bien, buenas tardes. Quería preguntarle a Noel, ¿a partir de qué edad tú te inicias en la moda acá en República Dominicana? ¿Y qué te inspiró a ti a hacer eso? Bueno, La contesta ahora, profesionalmente, Ahí, profesionalmente, vamos a un corte comercial y volvemos. Permanezca con nosotros. Esto es Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y estoy acompañado de la reina de la casa, Reina Costa. Volvemos en breve. Nuestro invitado, Noel Newman, y tenemos 2 invitados, amigos y clientes de Noel, que vinieron a compartir con nosotros. Si yo fuera usted, buscara una tacita de café o tal vez una copita de vino. e hiciera lo que vamos a hacer nosotros. Salud. Espere hasta nuestro regreso. Volvemos en breve. Y regresamos a nuestra segunda parte de Personal Branding en nuestro espectacular programa Imagen Pública Televisión. Y hablamos de un diseñador que nos acompaña. Y Mariano dijo un momentito que sí era un acto de rebeldía, porque su papá fue clásico, pero él fue completamente revolucionario y lo fue desde siempre, por su forma de surgir, de exponer sus ideas y de cómo diseña. Tony le dejó una pregunta en el aire. Y aquí tenemos la pregunta que Tony le dejó y vamos a seguir con esta programación. Ok. Yo comienzo profesionalmente en el 2013, ya como compañía, constituido con mi tienda. Pero yo comencé a estudiar en el 2001. Yo soy matrícula 2001. Ahí empezaste a prepararte. Comencé a prepararme, exacto. Okay. La gran pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuándo te diste cuenta que realmente te gustaba el diseño? Porque una cosa es la sastrería y otra cosa es el diseño. A veces es un modus vivendi, simplemente. Sí. No, yo simplemente quería destacar siendo diferente a la hora que hacían una fiesta en el colegio y yo quería
ir con algo diferente. Y eso fue lo que me motivó a aprender a coser. O sea, tú La te diseñabas a ti comparonería. mismo. La Exacto. comparonería. Tú eras tu propio modelo. Y como iba a estudiar, cuando iba a estudiar, yo quería ir, yo estudiaba los sábados porque trabajaba de lunes a Ay, viernes. Y esa foto. Entonces- Ay, mi madre. ¿Y quién es esa señora que usted está agarrando por la cintura? Esa Lo van a señora, quemar aquí en Televisión Nacional. Esa señora- Atención, fan de Noel Newman. Está agarrando una dama por la cintura. Sáquenlo del aire. Eso hay que quemarlo. Corten. ¿Quién es esa Noel? esa joven fue la que cambió mi vida. ¿Qué? Pues yo creía que era yo. De ella cambió tu Por vida. ella Bueno, estamos aquí. ya déjenlo en el aire. Lo pueden dejar en el aire. ¿Cómo se llama? Besaida. ¿Quién es Besaida? Besaida es mi actual pareja. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en un viaje en labor. Yo estaba presentando una colección en Cuba y ella estaba patrocinando el área de maquillaje y allá nos conocimos. Ah, bueno, están en el área también Sintonía. del arte. Sí. Qué bien. Perdón, Tony, no Néstor, ¿verdad? Adelante con su pregunta. Buenas tardes, Noel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Néstor Liranzo. Noel, yo quiero saber de dónde sale la idea de la dulce cosecha. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? ¿Algún sueño? ¿Algo que viste? ¿Una moda extranjera? ¿De dónde salió la dulce cosecha? Eso salió cuando mi vida fue cambiando. A partir de que conocí a Mariano, él me dio... Perdón. A partir de conocer a mi coach Mariano Abreu. Ok, a partir de conocer a mi coach, Bien. Mariano Abreu, Ok. él me dijo, tú tienes que hacer un diseño que sea clásico, normal, pero con un toque que sea tuyo. Entonces comencé a investigar y caí en algo cultural, como nunca había hecho alguna colección de forma cultural. Autóctona. como es la caña de Exactamente, azúcar. comencé a investigar y me dijo, bueno, nos vamos por la caña de azúcar. Ya ha visto otros diseñadores, pero no la habían estudiado como lo hice yo. Muy bien. Reina. Él dice que no la habían plasmado porque es que su estilo es muy, yo digo controversial. Hay que consumirlo, entenderlo. Y hoy él ha querido, eso es algo que me gusta porque él ha tratado de abrirse los frentes para abrirse a otros públicos, más allá de Noel, de lo que me gusta, tratar de acoplarse a diseñar para diferentes públicos. Hoy la Dulce Cosecha, que tuve el placer de presentar su desfile y de verdad que se está trabajando para hacer una marca país, es algo que a mí de verdad me enorgullece ver el crecimiento. ¿Cómo te de Noel. sentiste en esa colección, en ese desfile, en la Bolsa Turística del Caribe? Un evento de 29 años, con 10 países mirando tu diseño. ¿Cómo te sentiste en ese evento? Bueno, a lo primero, muy nervioso, porque con la tormenta que había Ahí y está ya todo estaba tenemos pautado, imágenes. no sabía qué iban a hacer, pero Dios siempre está ahí y nos guardó un público exquisito. Así es, así es. Yo creo que todo ser humano que pretende ascender siempre tiene ángeles. Así como tiene vampiros emocionales, siempre tiene ángeles. Siempre tiene personas que apuestan a ellos, que te crean puentes, que te crean alfombras para que tú continúes, que te dan la manito en la espalda para que no desfallezca. En tu recorrido, ¿tienes alguien así que reconozca, que de pronto pienses en esa persona? Mi madre, eso es un pilar en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, era una persona que no oía a mi padre. Entonces mi padre, al ser tan recto, yo siempre tenía algunos tipos de choque y mi madre siempre estuvo por encima, se ponía por encima de él para que yo pudiera Mamá lograr, porque Pollito. ella veía que yo podía tener algo. Mamá pero- Pollito cubriendo a su pollito. Mi papá no sabía cómo decírmelo. Él me lo decía en forma fuerte, entonces yo me
me le subía. Tenía una reacción negativa. Exacto, entonces mi mamá buscaba la forma, me botaban de un colegio, ya me inscribía en otro. Era un caos, pero mi mamá estuvo ahí y ella decía, antes de yo morirme, que yo tenía que ser un hombre y que tenía que darle un título. ¿Está viva tu mamá? Sí, vive conmigo. Excelente. Es mi mochila. Excelente. Tony. linda. Pues Noel, una pregunta. Tú sabes, yo tengo aproximadamente confeccionando mi ropa contigo en los últimos 10 años más o menos. Cliente fiel. Sí. Sí. Y siempre que yo me hago la ropa, yo siempre he sentido por parte de las personas a donde yo voy o asisto a una actividad de lo que sea, yo siempre veo en las personas como esa distinción hacia mi persona, aunque no me lo manifiesten de boca, pero por lo menos tú con la mirada tú te das cuenta. Y siempre me preguntan, algunas personas me preguntan dónde yo me confecciono mi ropa y yo siempre, pues obviamente, pues yo te recomiendo a ti. Entonces, la segunda pregunta que yo te voy a hacer tiene que ver con esa colección que tú traes a continuación con el tema de la caña de azúcar. O sea, Dulce cosecha. Dulce cosecha, exactamente, dulce cosecha. Tú comentaste aquí que fue una inspiración a través de Mi coach, en una conversación que tuvimos. Exacto, de una conversación que tú tuviste. Pero ¿qué te permite a ti llevar esto a donde tú lo has llevado hasta el día de hoy? Porque en verdad yo he visto, yo te sigo en Instagram y yo veo figuras de la televisión. Por ejemplo, el caso de Iván Ruiz, el caso de Ventura y de otras personalidades. Mariano Abreu, dígalo. Mariano Abreu también. Yo veo, yo estoy viendo en ti como ese ascenso que en unos años atrás tú no lo tenías. ¿Me entiendes? La voy a hacer breve. Mi vida está pasando por cambios mi vida está pasando por cambios emocionales, espirituales y profesionalmente. Cuando comencé el coaching con mi coach aquí, parte de la joven que ustedes vieron ahí, ella me pusieron en un jaque mate. Entonces, toda mi vida tuvo que cambiar, hasta la forma de diseñar estoy cambiando. No he perdido mi esencia, por eso que la ropa tiene el toque todavía mío, pero ha sido una evolución para mejor. Muy bien. Néstor. A ver, mi pregunta es breve. ¿Dónde tú te ves en 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿Cuál va a ser tu próximo salto? En 5 años yo me veo dando charlas internacionalmente y con varias tiendas nacionales e internacionales. Internacionalizando. Así será. Muy bien. Reina. Cuando tú hablas, me gustaría, Mariano, el salto cuántico, que fue algo que yo entiendo que fue intrínseco en este cambio de Noel. El salto cuántico es algo que tiene 4 componentes. Primero, llega sin proponértelo. Algo pasa en tu vida que entra y entonces empieza ese cambio. Lo segundo es que es intenso. De hecho, Noel te entrena con nosotros 2 veces a la semana, 2 horas de entrenamiento, 1 hora de coaching. Tiene que romper su agenda, tiene que estar para eso, no acepto excusas y tiene que estar a la hora que le tocan esos entrenamientos. Por eso es intenso. Pero tiene que leerse un libro cada 15 o 20 días. Es intenso. Pero tiene que ir a networking, tiene que ir a actividades sociales. Es intenso. Lo otro es que el salto cuántico, la tercera característica es que es benevolente para la persona y para todo su alrededor. Es bueno para él, va a ser bueno para su madre, va a ser bueno para su pareja, va a ser bueno para sus clientes, va a ser bueno para sus proveedores y va a ser bueno para su entorno social. Y lo último, la última característica del salto cuántico es que es permanente. Nunca más Noel va a volver atrás. Noel va a seguir ese proceso, se lo va a autoexigir. Ya Noel no se va a permitir no leer,
Hay mucha gente que llega a nosotros y no le gustaba leer porque perdió el hábito. Ya a Noel no le va a gustar estar en otros ambientes, sino en los ambientes donde está su cliente ideal. Su Y eso público es el objetivo. salto cuántico. Y eso es lo que Noel está viviendo. Lo que va a ser para siempre, yo creo que nosotros nos vamos a quedar con ustedes y esperemos estar en el corazón de cada uno de ustedes porque el tiempo Porque el programa se acabó. se acaba. Pero no se acaba hasta que no brindemos. Así que, salud, Salud. cuídese, Permanezca con nosotros. mímase, apapáchese. En cada Usted es la programa. persona más importante del planeta. Digo, después de Noel Newman. Nos vemos. Salud. Bendiciones.